¿Cómo están, amados hermanos? Dios les bendiga en este día. Vamos a iniciar con el tema. Bien, vamos a comenzar con la cita de introducción. Nos dice Gálatas capítulo 6 del 7 al 9. Dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al Espíritu del Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, pero también hay otra versión, mire, y nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Bien, otra versión nos dice lo siguiente: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si seguimos haciéndolo, Dios nos premiará a su debido tiempo. Y otra cita de reforzamiento para este tema es: maldito sea el engañador, que tiene un macho en su rebaño, y lo promete, pero sacrifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy el gran rey, dice el Señor de los ejércitos. A mi nombre es temido entre las naciones, y mi nombre es temido entre las naciones. El tema, ¿verdad?, es ni pensemos en engañar a Dios. ¿Por qué? Pues vamos a ver algunos personajes aquí, ¿verdad?, que lo intentaron, y pues vamos a ver lo positivo que vamos a aprender de ellos. Entonces sí, porque hay algo que aprender de los errores, siempre hay algo que aprender. No técnicamente es un error, mencionamos por ahí, sino que son lecciones de vida y de aprendizaje. Bien, entonces en este tema vamos a iniciar en el punto 1. Nos dice a nosotros en Génesis 4, 8, 9: Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, le respondió él. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Entonces veamos nosotros aquí que Caín, lleno de celos porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, él mata a su hermano. Cuando Dios le pregunta por él, pues él intenta ocultar su crimen, o sea, intenta engañar a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos como consecuencia? La consecuencia que tenemos aquí pues está en Génesis 4, 10, 12. El Señor le dijo: ¿qué has hecho? Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Ahora quedarás bajo maldición y expulsado de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Entonces, la consecuencia que tenemos aquí para él es una maldición. Entonces, aquí, ¿verdad? Siempre cuando cultives la tierra, no te dará más su fruto, vagabundo y errante serás en la tierra. ¿De quién hablamos aquí? Pues, como lo mencionaba al principio en la cita, estamos hablando de Caín. Esta es la persona, ¿verdad?, una de las primeras que vemos aquí en este tema. Como les digo yo, el tema: ni pensemos en engañar a Dios, pero ellos creyeron que ahí era. Al final del resumen veremos qué sacamos de cada uno de estos puntos. Entonces, mire aquí, vamos a pasar al siguiente personaje. En este personaje, ¿verdad?, en Samuel, 1 Samuel 15:13 dice: ahora ve y ataca a los amalecitas. Es una orden directa de Dios. Destruye por completo todo lo que les pertenece. No les tengas compasión. Mata a hombres y mujeres, niños y recién nacidos, bueyes y ovejas, camellos y asnos. O sea, eso era una aniquilación total, pues, que le estaban dando al rey Saúl. ¿Va? Esta es la orden que recibió. Pero miren aquí él desobedece, porque dice: pero Saúl y el ejército perdonaron la vida de Agag. En algún tema de hace unos temas atrás habíamos visto cuando Samuel manda a llamar al rey Agag, y termina, nos explicaba nuestro padre, y termina
lo que el rey Saúl no hizo. Y él dije que el rey Agag iba bien alegrito, ya dice, pensando que el espíritu de muerte dice, ya se había apaciguado. Bien, continuemos. Y se quedaron con lo mejor de las ovejas y del ganado, de los terneros gordos y de los corderos, en fin, con todo lo que era de valor. Esta es una desobediencia y todavía, ¿verdad? Se quieren seguir engañando, pues, en la siguiente, porque aquí, en verdad, esta es continuación del otro, que dice que no quisieron destruirlo por completo, solo destruyeron lo que era despreciable y sin valor, o sea, todavía queriéndose engañar solos aquí. Entonces aquí nosotros vemos, va, bueno, si se escucha una voz ahí al fondo es que no estoy en mi oficina, esta vez estoy en la casa y aquí pues tengo unos chicos que se emocionan con los videojuegos, así que si los escuchan, ignórenlo. Entonces, queriendo justificar su engaño aquí ellos, ¿verdad? Mire, ¿cómo le dice? Responde el rey, le dice, pero yo obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que él me encomendó. Traje a Agag, rey de Amalek, y destruí a los amalecitas. El ejército tomó ovejas y ganado del botín, dice, o admite, lo mejor de lo que estaba destinado a ser destruido, pero para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Entonces, él quiere justificarlo, pero Dios a través del profeta Samuel había dado una orden que era destruir, o sea, una total. Entonces, pero, y les dice todavía, y no tomen nada. Pero sin embargo, Saúl desobedeció y él guardó lo mejor y aún así perdonó la vida del rey. Y luego intenta justificar esa desobediencia diciendo como si estuviera cumpliendo la voluntad de Dios y diciéndole que verdad que había sacrificado para él y Dios no necesitaba sacrificio, él ya había dado una orden y la orden era destierro, ¿verdad? Entonces, la consecuencia de esta parte es un rechazo de parte de Dios. Y como tal vemos, Saúl perdió la bendición de Dios y eventualmente también su trono. En 1 Samuel 16:1 vemos que ahí fue donde David fue elegido para reemplazarlo. Entonces mira aquí lo que le dice el profeta, le dice, el obedecer vale más que el sacrificio, que era lo que yo le estaba diciendo ahorita, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, como el pecado de idolatría y como tú has rechazado la palabra del Señor, sencillo, Él te ha rechazado como rey. Oiga bien, el querer engañar a Dios le costó y no solo el reino, sino dejar de ser reconocido por Dios. Estamos hablando aquí en este segundo punto del rey Saúl, ¿ok? Vamos a pasar al siguiente punto. Y tenemos, ¿verdad? Entramos a Josué 7:1. Nos dice lo siguiente, sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Mismo ejemplo del rey Saúl y vemos también que prácticamente, ¿verdad? Lo mismo, solo que el final aquí es un poco más, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Acán. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi y bisnieto de Zera, ¿verdad? Guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Es cierto que he pecado, menciona, contra el Señor, Dios de Israel, respondió Acán. Esto es lo que hice. Entonces, dice, vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 ciclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 ciclos. Me dejé llevar por la codicia y los tomé. Están escondidos bajo tierra en mi tienda con la plata debajo. Entonces esto está hablando que durante la conquista de Jericó, Dios ordenó al pueblo de Israel no tomar nada. O sea, nada de nada. Eso es como una persona que le llaman ellos, le dicen cleptómana a las personas que supuestamente tienen bienes materiales, pero siempre roban. Ahí salían algunos artistas de Hollywood y todo que para llamar la atención de que siempre robaban y teniendo. Entonces mire cómo la orden está clara, pues. No tomar nada. ¿Por qué? Porque Dios nos da todo. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de todo. Entonces si Él nos dice no, es porque Él sabrá que más adelante riquezas materiales y más que eso, espirituales están esperando por nosotros. Las bendiciones que Él tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Amén. Entonces mire, ¿pero qué pasó? Ellos, ¿verdad? Porque nos dicen otros que ellos ya está, el pueblo de Dios está, el pueblo de Israel era un pueblo consagrado, perdón, para Dios.
Entonces, como pasó con Sansón, ¿verdad? Que era Sansón también, dice, consagrado desde nacimiento. Y se le prohibió, bueno, pero ahí nos saldríamos del tema, pero igual, se le prohibió cualquier unión con cualquier otra persona que no fuera de su pueblo, pero conocemos la historia de Sansón. Ahora veamos este punto. Aún sabiendo que estaban consagrados, sin embargo, se desobedeció y él vino y escondió una parte del botín en su tierra. Veamos entonces qué sucedió por esto. Miren, comencemos. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero estos salieron huyendo ante los de Ahí. Es cuando Dios entrega, perdón, cuando sí, Dios entrega el pueblo de Israel, dice el ejército israelita, sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Ahí en una pendiente fueron vencidos como resultado. Todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. La primera consecuencia que tenemos aquí luego es la derrota militar. Luego, otra consecuencia que tenemos acá, esta es bien la que lo menciono yo, ¿verdad? La Biblia es bien directa, pues, y clara. Si nos perdemos es porque ya no, mire. En Josué 7, 24, 26 nos dice, y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, oiga bien, bisnieto de Zera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. Pero vea esto, también llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su tienda de campaña y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. ¿Qué otra consecuencia aparte de la derrota? El juicio sobre Acán y su familia. ¿Qué culpa tenía la familia? Ninguna. Entonces, antes de que queramos engañar a Dios, también pensemos, ¿verdad? Que en varias versiones de la Biblia se habla cuando va a haber algo, si es bendición o maldición, siempre se habla desde hasta la de segunda, tercera generación. Habla de las generaciones que van a heredar, ya sean nuestras bendiciones o nuestros errores. Entonces, Acán es este personaje que nos encontramos en el punto número 3. Vamos al siguiente punto, Hechos 5, 1, 2. Este es bien conocido, por eso yo me enfoqué en buscar otros ejemplos, ¿verdad? Y de lo que podemos sacar positivo, porque ya vamos a ver al final, no es solo lo que veamos aquí. Por eso yo le digo en el tema, o sea, ni pensemos en engañar, ni lo pensemos tan siquiera. Entonces, mire, un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. Número 2. En complicidad con su esposa se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Número 3. Ananías le reclama a Pedro todavía, ¿cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? Pregunta. Y le dice todavía, ¿acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, ¿no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Y es que esta costumbre estaba en las iglesias antiguas, anteriores, ¿verdad? Porque lo que eran los integrantes o los miembros compartían sus bienes y vendían sus propiedades para ayudar a quienes lo necesitaban. Entonces, en este caso, Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad. Pero ¿qué hicieron? Conspiraron para quedarse con una parte del dinero mientras aparentaban haberlo entregado todo. Entonces, esto es bien, ¿verdad? Es feo porque es una apariencia, pues. Entonces ellos mintieron solo por aparentar, ¿verdad? Entonces, vea, ¿cómo les va a salir de caro esta mentira? ¿Por qué? Porque el Hecho 5:5 dice, al oír estas palabras, Ananías cayó muerto, y un gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Y ya sabemos que después viene la esposa como que sin nada, ¿verdad? Y dice en ese mismo instante, ella cayó muerta también, anteriormente, ¿verdad? En ese instante cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura al lado de su esposo.
pues estas son las consecuencias. Romanos 6:23 dice, y menciona, la paga del pecado es muerte. Pero acá también vemos que cuál es la razón, como lo mencionaba yo, la apariencia. Intentaron aparentar lo que no eran, y esto es lo que a veces nos mata, querer aparentar delante de las demás personas lo que realmente o no somos o no tenemos. Y entonces ¿a quién engañamos? Nosotros queremos engañar a las demás personas, pero también en el proceso tratamos de estar engañando a Dios. Y ahí es donde están los problemas, porque mire, eh, ellos querían aparentar que eran más generosos y justos que todos los demás. Y verdad, estaban pues buscando, en este caso la sociedad que busca reconocimiento, prestigio, que sean alabados en esta tierra cuando tenemos que buscar las bendiciones del cielo. Sin embargo, su pecado también ahí va, no fue retener parte del dinero, ya lo estábamos mencionando anteriormente, sino mentir deliberadamente al Espíritu Santo. Por eso le hacía esas preguntas, ¿verdad? Y le decía, a Pedro, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? O sea, le recriminaba el hecho. Es como que alguien viendo algo tan obvio, como quien dice, si te paras en ese clavo te vas a lastimar el pie. Y entonces uno le pregunta como casi como con cólera, me imagino yo que, pero ¿por qué pusiste el pie ahí? ¿No estabas viendo el mule de clavo que estaba? Y decirle algo ahí. Entonces así me imagino yo que le reclamaba, pues, porque va por la mentira, pues. Bien, entonces aquí tenemos en este cuarto punto, nos encontramos con Ananías y Zafira. ¿Ok? Bien, ingresamos al siguiente punto y aquí tenemos en Jonás. Y habiendo Jonás ya sabemos de qué personaje estamos hablando. Entonces nos dice a nosotros Jonás del 1 al 3, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Pero ¿qué hizo Jonás? Ya sabemos. Quería engañar a Dios, como quien dice, ¿para dónde me mandas, Dios? ¿A San Pedro? Sí, vaya, vaya pues. Y se montó en un tinoco y se fue para Teus. Entonces, entonces dice, bajó, ¿verdad? Jope, donde encontró un embarco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban en esta ciudad, huyendo así del Señor. Entonces, está nuevo aquí. Pero mire, entonces, lo que mencionábamos nosotros. Eh, Bien, esa se fue, era del tema anterior. Entonces, él trata de huir, él quiere engañar a Dios, diciéndole que va para a lo que le encomendó y agarra hacia otro lado. Entonces, aquí está la primera consecuencia que tiene este acto que hizo Jonás. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Esta primera consecuencia es una tormenta. Luego, ¿qué sucedió en el 17? El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Aquí hubo un castigo temporal, porque oiga, él estaba asustado, pues, en qué momento le iba a digerir ese pez, y entonces había un castigo, pero temporal. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí hubo un arrepentimiento y un cumplimiento. Entonces ya Dios nos conoce y Él sabe, pues nosotros somos como piedras de carbón, esperando a pulirnos para que seamos esos diamantes que Dios necesita para su servicio. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dice, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Oiga bien, viene por segunda vez y proclámele el mensaje que te voy a dar. Jonás se levantó y se encaminó, esta vez sí, a Nínive, como el Señor le ordenó. Nínive era una ciudad tan grande que necesitaba 3 días para recorrerla. Y ya todos sabemos la historia de Jonás, ¿verdad? Entonces aquí nosotros estábamos hablando de Jonás. Ven, había muchos más y hay muchas más referencias por ejemplo, del pueblo que quiere engañar a Dios, ¿verdad? Hay otros personajes que también quieren engañar a Dios. Y entonces, pero estos son los que yo vi más relevantes. Entonces ya para terminar, casi 20 minutos exactos, tenemos este pequeño resumen. Bien, ¿qué acción hubo en la primera parte? Caín ocultando el asesinato de Abel. ¿Cuál fue la lección? No se puede ocultar el pecado ante Dios, quien es omnisciente y justo. Las acciones tienen consecuencias eternas, ¿verdad? Eso es lo que vemos nosotros en el primer punto. Bien,
Ahora, ¿qué tenemos en el segundo punto? Vimos al rey David. ¿Qué hizo el rey David? Desobedeció a Dios, le quiso mentir, pues. Dios no puede ser engañado con excusas o racionalizaciones. La obediencia completa es más valiosa que cualquier sacrificio externo o aparente religiosidad. ¿Ok? Eso se nos aplica a nosotros. Que queremos hacer algo que aparente algo, como lo hacían Ananías y Zafira, que a lo mejor más adelantito, y no. Acán, ¿qué hizo Acán? Escondió el botín prohibido. Entonces mire esto, el pecado oculto no solo afecta al individuo, sino también a la comunidad. Dios ve todo y juzga con justicia. Entonces tal vez de repente usted dice, ¿por qué las finanzas de mi hogar? ¿Por qué las finanzas? O ¿por qué la iglesia no avanza? Entonces hay versículos que a veces menciona, pues mire cuando la hermana de Moisés fue castigada, el campamento se detuvo, no avanzó, se quedó ahí hasta que ella se sanó de la lepra y se pudo continuar el campamento completo. Si hay una persona que está dividiendo la iglesia, dice el apóstol, dice, hay que desecharla, dice. Él dice que se le amoneste, se le hable una, dos, tres, y ahí para allá dice desecharlo, dice. Entonces, Acán, imagínese, barrió con toda su familia. Ananías y Zafira, este episodio que resalta prácticamente la gravedad que es intentar engañar a Dios. Y es uno de los más conocidos. Cuando alguien habla de engañar a Dios, pues inmediatamente uno se acuerda de Ananías y Zafira, pero también los anteriores que les mencioné son válidos, pues, ¿verdad? Ya los vimos. El episodio resalta la gravedad de intentar engañar a Dios y la importancia de la sinceridad y transparencia en nuestra relación con Él. Y al final tenemos, ¿verdad? Jonás huyendo del mandato de Dios. No se puede huir de la presencia ni del propósito de Dios. Entonces, ¿cuál es el rema de todo este tema? La obediencia puede ser difícil, pero es necesaria para cumplir su plan. Y si nosotros obedecemos, no tenemos ni que pensar tan siquiera en engañar a Dios. Dios les bendiga, hermanos, y gracias a los que llegaron hasta este punto, hasta este final. Y bueno, ¿verdad? El que mande gloria a Dios en el grupo, entonces se gana una baleada. Esa es la prueba final. Nada, broma. Bendiciones.